Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia llena de confianza, traición y el momento en que alguien decide renacer de las cenizas. Seguiremos a Dae y Thuy mientras enfrentan su audiencia final de divorcio. Confrontan heridas del pasado y descubren lo que realmente significa luchar por la libertad y el amor. Si les gusta esta historia, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. En el día de la audiencia, Thuy pensó que tenía todo el poder. Asumió que Dae aún estaba confundido, que todavía sentía algo por ella y que firmaría los papeles sin pensarlo 2 veces. Pero lo que no esperaba era que Dae ya conocía la verdad. No gritó, no estalló en ira, simplemente esperó. Esperó el momento perfecto para actuar. Entonces, ¿qué sucede en esa sala de audiencias? ¿Caerá Dae en la trampa de Thuy y seguirá su guión o dará un giro a la situación en un instante? Y cuando las puertas del tribunal finalmente se cierren, ¿qué le espera? ¿Un nuevo capítulo de libertad o otra ronda de desamor? Si esta historia ya te tiene enganchado, dale like, suscríbete y activa las notificaciones porque la próxima parte te mantendrá al borde de tu asiento. La historia realmente comienza cuando Dae entra en la sala de audiencias, con el corazón firme, ya decidido a soltar. Su reunión con el jefe del pueblo había terminado con un peso en el aire tan pesado que parecía presionar su pecho. La habitación aún resonaba con el leve sonido de plumas raspando el papel, finalizando decisiones que no se podían deshacer. Cada formulario firmado, cada página volteada, cerraba un capítulo que había definido sus vidas. Dae se levantó, calmado y deliberado. Cuando sus ojos se encontraron con los de Thuy, no hubo ni un parpadeo de emoción. Años de amor, risas y recuerdos compartidos. Todo desaparecido. Su mirada no llevaba ira ni tristeza. Era la mirada de alguien que ya había soltado. Señaló hacia la pila de documentos en la mesa, reliquias de un matrimonio muerto, y en una voz mesurada, casi quebradiza por años de dolor, dijo: «Nos vemos en el tribunal mañana». Sin vacilación, sin espacio para segundas pensamientos. Thuy no dijo nada, sus ojos fijos en los papeles como si la pura ira pudiera hacerlos arder. Se giró, paso a paso, cada pisada resonando en su mente como una herida reabierta. Tardes de risas, manos entrelazadas bajo la lluvia, miradas que una vez hablaban calidez, ahora reemplazadas por una distancia helada. Sin debilidad, sin perdón, solo resolución. Se susurró a sí misma palabras tan frías como la escarcha. No importa lo que haga, no dejaré que él y ella sean felices. De vuelta en la casa, un silencio inquietante se apoderó de todo. Todo se sentía desconocido. La madre de Thuy levantó la vista con preocupación grabada en sus facciones. «¿Dónde has estado todo este tiempo?», preguntó, su voz pesada de preocupación. La mirada de Thuy cayó al suelo. «Estoy cansada, mamá», murmuró, hombros caídos, una sombra frágil de sí misma. El corazón de su madre no pudo quedarse callado. «¿Has visto a Dae? Ha intentado encontrarte. Sé que te ama. Solo quiere que las cosas vuelvan a ser como antes». Cada palabra golpeaba a Thuy como una cuchilla, recuerdos de esperanza y anhelo chocando con amargura. La cabeza de Thuy se levantó de golpe, ojos ardiendo con un fuego que había sido reprimido demasiado tiempo. «Mamá, basta. Él ya no pertenece aquí. No lo menciones». Sus palabras cortaban con nitidez, atravesando el silencio. Su madre se quedó en silencio, lágrimas acumulándose pero negándose a caer. La impotencia colgaba en el aire, el dolor de ver a su hija replegarse hacia adentro sin forma de alcanzarla. «Has estado fuera tanto tiempo.
susurró su madre. Me duele pensar en D. Él te esperó, te buscó, intentó arreglar las cosas. No quiero que vivas sola para siempre. Las palabras golpearon el corazón de Tui como golpes. Sintió el impulso de derramar verdades ocultas durante mucho tiempo, pero se obligó a ponerse de pie. No soy débil, se recordó a sí misma. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de irse, la voz temblorosa de su madre la llamó de nuevo. Tui, no hay vuelta atrás. Tienes que enfrentar la verdad. Esas palabras hicieron que Tui se detuviera, congelada en la puerta. Lágrimas no derramadas amenazaban, pero avanzó, cargando sus dolores no curados como fragmentos de vidrio ocultos en la oscuridad. Detrás de ella, su madre observaba impotente. Quizás esto no era el fin, sino una coma en una oración de dolor, una pausa antes de un largo viaje. Esa noche, Tui comenzó su batalla interna. La mañana llegó, suave y fría, la luz del sol filtrándose a través de la ventana de una casa tranquila. Se paró frente al espejo, ajustando el cuello de su camisa blanca impecable. Su traje negro le quedaba perfecto, afilado y disciplinado, pero su postura traicionaba el peso que había cargado durante años. Este no era un día normal, era el día de la audiencia, el día de la finalidad. Exhaló lentamente, mirándose a sí mismo. Las comisuras de sus ojos llevaban fatiga, pero su expresión sostenía una determinación inquebrantable. Hoy es el último día, susurró, un voto silencioso para sí mismo. La puerta crujió. Huyen apareció, vistiendo un suéter simple, sosteniendo el marco de la puerta como si temiera perturbar el frágil equilibrio. Preocupación y fe se mezclaban en su mirada, una creencia silenciosa en el hombre que había elegido. Sonrió débilmente, un pequeño gesto que enmascaraba la tormenta debajo. Tomó su mano, pequeña y fría, en su agarre fuerte. ¿Confías en mí, Huyen?, preguntó, voz firme, incluso si su corazón temblaba. Sí, asintió ella, ojos brillando, el miedo aún persistiendo. Tengo miedo de que ella no nos deje en paz. Miedo de que te vuelva a lastimar. La abrazó con fuerza, estabilizándola a ella, estabilizándose a sí mismo. Lo tengo todo listo, dijo suavemente. Los papeles, la evidencia, todo. Su mirada se dirigió hacia la dormida Maya, su osito de peluche apretado con fuerza. La vista lo suavizó por un momento. Te protegeré, Huyen. Te protegeré a ti y a Maya. Nadie nos lastimará de nuevo. Afuera, el viento agitaba los árboles. El mundo continuaba, ajeno. Mientras dentro de esta habitación tranquila, la vida estaba al borde del cambio. Huyen sonrió débilmente, ojos centelleando, y asintió. Come algo. Luego llevaré a Maya a la escuela. Esperaré después. Denegó con la cabeza. Tengo que ir al tribunal, es hora. Es hora de que esto termine. Ella no lo detuvo. Solo se apartó, dándole espacio, dándole fuerza. Llaves en mano. Abrió la puerta, viéndolo partir. El motor del auto rompió el silencio matutino. Luego se desvaneció mientras lo llevaba hacia el tribunal. Tiene que ganar, susurró, una oración silenciosa por el hombre que tenía su corazón. Llegó al tribunal primero, bajando de su auto negro con calma medida. Ajustó el botón de su chaqueta, intentando blindarse con una capa de fuerza que había construido cuidadosamente a lo largo de los años. En sus manos, llevaba su maletín, meticulosamente empacado con papeles y evidencia. Cada paso que daba era firme, pero si mirabas de cerca, había un leve hundimiento en su postura, un peso sutil de las cargas que había llevado solo. Exhaló lentamente, preparándose. Hoy todo termina. Tengo que ser fuerte, por Huyen, por Maya, por mí mismo.
El sonido de tacones resonó contra los escalones de piedra. Se giró. Tui apareció. Caminaba con propósito, no apresurada, no lenta, sino medida. Su rostro estaba perfectamente compuesto, el cabello cayendo suavemente sobre sus hombros, atuendo oscuro y elegante, haciéndola parecer serena, digna. Una mujer herida pero no derrotada. Si no conocieras la historia, podrías pensar que ella era la víctima de este divorcio. De asintió ligeramente, manteniendo su compostura. ¿Ya has llegado?, preguntó, voz neutral, ligeramente vacilante. Hablar con alguien que una vez fue tu esposa como si fuera una extraña no venía naturalmente. Tui sonrió débilmente, lo suficiente para parecer cortés, pero nada más. ¿Sí? Hoy debería ser rápido, dijo, palabras flotando ligeramente en el aire. Sin embargo, detrás de esa superficie calmada, su mente era un campo de batalla. Esto no era rendición, era cálculo. No se dio cuenta. Asumió que su compostura era agotamiento, resignación. Ella ajustó su chaqueta sutilmente, dedos apretándose ligeramente. Un pequeño gesto que él pasó por alto. Su plan estaba listo. Hoy, no solo firmaba papeles, apuntaba a infligir el máximo daño que él pudiera sentir, aunque aún no lo supiera. Mientras entraban en la sala de audiencias, la puerta se cerró con un clic agudo detrás de ellos. La luz blanca iluminaba la larga mesa donde yacían los documentos de divorcio, como una sentencia esperando ser pronunciada. El juez aún no había llegado. El abogado de se sentaba en silencio en una esquina. Tui permanecía calmada, mirada fija en su grueso expediente. Al otro lado, no tenía idea de que el expediente contenía más que papeles de divorcio. La sala de audiencias se sentía pesada, tensa. Cuando el juez comenzó a leer la propuesta de división de activos, todos contuvieron el aliento. Respecto a la casa, el juez declaró: la señora Tui Nguyen solicita la propiedad exclusiva sin división. El tiempo pareció congelarse. El abogado de Tui movió papeles suavemente, pero el sonido sutil resonó como un tambor en la habitación. Tui se sentó erguida, manos descansando graciosamente en la mesa, expresión calmada, casi helada. No miró inmediatamente a inclinando ligeramente la cabeza como si esperara medir su reacción. Una sonrisa tenue, casi imperceptible, apareció en su rostro, afilada como una hoja. Permaneció inmóvil. No reaccionó con shock o ira. Colocó su pluma en la mesa lentamente, exudando una serenidad que inquietó a Tui. Ella frunció el ceño, sintiendo las primeras grietas en su plan. El abogado de se levantó, sosteniendo un expediente más pequeño. «Su señoría», dijo, voz firme pero calmada, «mi cliente acepta el divorcio. Sin embargo, la división de activos, específicamente la casa, no puede basarse en la información presentada por la señora Tui». Tui se detuvo. Errónea. Esa palabra golpeó su mente como una alarma. Su mirada parpadeó, cautelosa. Por primera vez desde que comenzó la audiencia, se encontró con los ojos de Sintió algo. Solo no sabía aún la extensión. El abogado de continuó. «Tenemos evidencia que prueba que toda la inversión en la construcción de la casa fue registrada como un activo premarital. Además, a lo largo del matrimonio, la señora Tui siempre fue listada como propietaria, pero no contribuyó financieramente como se afirma». Los dedos de Tui se apretaron ligeramente, dejando marcas leves en sus palmas, pero su rostro permaneció una máscara. También hay registros de conversaciones previas entre la señora Tui y otras partes involucradas, mostrando que planeaba transferir toda la propiedad a su nombre antes del divorcio.
añadió el abogado. Murmullos llenaron la sala de audiencias. Tui se inclinó hacia adelante. Voz baja pero audible para D. ¿Me has estado siguiendo? D no se inmutó. Calmado, respondió. Te amé, pero eso no significa que te deje destruir todo. La rabia parpadeó en los ojos de Tui. Se inclinó, susurrando. ¿Crees que ya has ganado? D se inclinó ligeramente hacia adelante, mano en la mesa, ojos firmes pero llenos de dolor. Esto no se trata de ganar o perder. Solo no me dejaré usar por alguien a quien una vez llamé mi esposa. El silencio cayó, pesado y asfixiante. El plan de Tui había salido mal, pero el golpe peor no fue que fallara. Fue que D, una vez ingenuo y vulnerable, ahora estaba despierto, consciente e intocable. El juez rompió la tensión. Revisaremos la solicitud de división de propiedad basada en los documentos proporcionados por el señor D. Audiencia aplazada por ahora. Todos se levantaron. Tui permaneció sentada, mirando la espalda de D mientras se iba. Ya no pensaba en ganar, solo en lo que se había perdido. La puerta de la sala de audiencias se cerró detrás de él con un clic agudo, pero para D fue el sonido más dulce que había oído en años. Años atrapado en frustración y duda, ahora liberados. La casa, el activo por el que ambos habían luchado, fue dividida justamente. Sin victoria, sin pérdida, solo libertad. D se paró en la entrada del tribunal, ojos cerrados, tomando una profunda respiración. Un peso que lo había presionado durante tanto tiempo se levantó. Su abogado le dio una palmada en el hombro. «Felicidades», dijo simplemente. D respondió con una sonrisa genuina, redescubriendo una emoción que pensó que había sido enterrada. Caminó lentamente hacia el auto, sin prisa, ligero en sus pasos. No miró atrás. Detrás de él, Tui permaneció inmóvil en la sala de audiencias, parte de un capítulo que él había cerrado. El auto se detuvo frente a la casa. Huyen estaba en el porche, manos húmedas de regar plantas. No se dijeron palabras por un momento. D se acercó, cansado pero en paz. «Ahora estoy en casa», dijo suavemente. Huyen apretó los labios para contener las lágrimas. «Entonces, ¿se acabó, verdad?», D asintió. «Sí, desde hoy soy libre». Hizo una pausa, mirándola profundamente a los ojos. «Libre para estar con la persona que he elegido». Huyen extendió la mano, acariciando suavemente su mejilla. D, sorprendido por la ternura, sostuvo su mano brevemente. Dentro, la risa de Maya resonó. La niña pequeña corrió hacia él. «¡Papá ha vuelto!», gritó. D se arrodilló, abrazándola con fuerza. Por primera vez en años, no había amargura, no resentimiento, solo calidez y paz, como la suave luz del sol poniente derramándose en la casa. Miró a Huyen, sonriendo sinceramente. «Gracias por esperarme». Ella susurró, voz temblorosa pero llena de afecto. «Ahora no tienes que ir a ningún lado. Esta es tu casa». D miró al cielo. El sol poniente brillaba como si lo diera la bienvenida a un nuevo capítulo. El divorcio había terminado con un punto final, pero hoy no era un final. Era el comienzo de una historia llena de libertad, amor y esperanza. La historia de D y Tui es un viaje lleno de tensión, traición y autodescubrimiento. El día de su audiencia final de divorcio, Tui cree tener todo el control, planeando quedarse con todo mientras D permanece tranquilo y preparado para proteger lo que realmente importa: su libertad, su hija Maya y Huyen, la mujer que ama. La sala del tribunal se convierte en un campo de batalla lleno de estrategias y verdades ocultas, donde cada documento y cada gesto tiene un peso enorme. Cuando el juez toma una decisión justa,
De siente una liberación que no había experimentado en años. Sin embargo, cuando parece que la paz ha llegado, la historia deja entrever que no todas las batallas han terminado. ¿Qué desafíos enfrentarán D y sus seres queridos? Y será la verdadera paz posible.